Toda la problemática está enmarcada con el narcotráfico. Ahí hay acontecimientos reconstruidos de manera muy fiel. Por ejemplo, el secuestro de Marta Nieves Ochoa, que dio origen al MAS, muerte a secuestradores. Todo el tema de Tranquilandia y la destrucción de Tranquilandia. Es todo el fenómeno del narcotráfico en un momento en que el gobierno decide hacer frente a esa nueva clase social, a esos nuevos ricos que empiezan a emerger, ¿sí? Y Rodrigo Lara Bonilla pues es el primer dirigente que da una discusión, da un debate abierto de cara a todo el mundo frente a esa realidad del narcotráfico, frente a la cual pues todos éramos muy permisivos, la clase dirigente, empezando por ellos. Y cuyas consecuencias aún las seguimos pues padeciendo, porque es que en realidad, y si uno ya empieza a relacionar este texto con otros textos, tanto literarios como históricos como sociológicos, ¿sí? Pues el fenómeno del narcotráfico está ligado con el fenómeno del paramilitarismo, es decir, todos estos fenómenos que hoy en día vivimos y padecemos, pues tienen su origen ahí. Y en ese sentido, el trabajo, vuelvo y repito, de Naúd Mon, el libro, es un muy buen ejercicio para recordar, para recuperar esa memoria. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas y nos quitan las palabras. Si la historia la escribieran los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiere oír, que oiga. Lara Bonilla en realidad no sabía mucho, sabía que era un ministro de justicia que había sido asesinado por gente de la mafia del narcotráfico colombiano. No, pues simplemente sabíamos de la historia de Lara Bonilla. Yo sabía solamente que él había sido asesinado por Pablo Escobar y que había sido ministro de justicia. La historia yo conocí la historia de Rodrigo Lara Bonilla cuando se había leído en algunas revistas que él había liderado un debate importante en el Congreso contra el narcotráfico y que por eso había sido asesinado por Pablo Escobar, pues que en ese momento era uno de los capos del cartel de Medellín. En estos momentos, en la crisis que estamos viviendo en la política, pues nos damos cuenta de que nosotros siempre que escuchamos que un político es acusado por algo, de una vez ya catalogamos que el político es un perverso, que es el criminal o que es un corrupto, y no sabemos de fondo qué es lo que está pasando, porque precisamente eso fue lo que sucedió con Lara. A Lara pues una guerra frontal entre Juan Pablo Escobar y Lara Bonilla, y pues atacaron de una vez a Lara Bonilla y le imputaron cosas que no eran ciertas, y él perdió completamente su popularidad ante el pueblo en ese entonces. Entonces es darse cuenta una de esas cuestiones de que en la política hay una cantidad de juegos y nosotros que somos de la opinión pública nunca buscamos un poco más atrás de eso, de saber si en verdad lo que dicen de un político, lo que dicen de cualquier persona es verdad o no. Entonces principalmente eso. Y lo otro que también aportó pues mucho para conocer sobre la historia detrás de todo eso. Diferente acerca de la historia de la muerte, del asesinato de Lara Bonilla, y sobre todo que nos da como a entender muchas cosas acerca de cómo se ha dado el proceso de legitimación del narcotráfico en Colombia. Es decir, cómo en ese momento, incluso después de que Lara Bonilla emprende esa arremetida contra el narcotráfico y contra todos los efectos que tiene el narcotráfico en el país, la gente expresa su
libro básicamente aporta dos cosas muy importantes, y es una reconstrucción histórica de todo el momento, de la década de los 90 por el problema del narcotráfico en nuestro país. Entonces también vemos cómo tergiversan la verdad de estas personas, los que están influenciados. Vemos cómo a Lara Bonilla se le imputaban delitos y quedaba él como culpable, siendo que pues en realidad, pues mostrándonos la historia, los culpables eran los otros, que supuestamente estaban haciendo acciones buenas a partir de un negocio ilícito con el narcotráfico. El libro nos ayuda a reconstruir la historia de Lara, a darnos cuenta cómo era tal vez verdaderamente, con los lados positivos, porque no podemos decir que él era tan perfecto como lo describe Lara, pero pues básicamente eso nos aporta a entender cómo él era. En el primer aspecto es un ejercicio de memoria. En un país en donde ocurren muchas cosas graves pero donde no pasa nada, en un país en donde se olvida fácilmente, que como nos dice Fernando Vallejo en La Virgen de los Sicarios, el muerto de la mañana lo borra el gol de la noche. Este tipo de narraciones son importantes porque nos recuperan hechos, acontecimientos del pasado y a personajes del pasado que aún siguen muy presentes dentro de la realidad social que vivimos. Es un ejercicio de la memoria. Rodrigo Lara Bonilla fue un personaje que fue olvidado, fue totalmente olvidado, y desde esa perspectiva me parece que el libro de Nahum Mon aporta. Específicamente es como un rescate de la memoria histórica, momentos que pasan desapercibidos para nosotros, pues no solo para nosotros, sino para las personas en general, que digamos para las que eso ya se va olvidando y no se tiene en cuenta, y más en estos momentos en que, por ejemplo, se sigue un proceso de parapolítica, o se descubren muchas cosas así como medio torcidas dentro del orden institucional, para que recuerden que eso no es tan viejo, que eso está presente. No conoce su historia, está condenado a repetirla. Pues entonces básicamente eso es lo que Nahum Mon pues puede aportar, ¿no? Pues a reconocer, a conocer lo que fue un hecho importante, que es la política, o bueno, ha sido la política y va a ser siempre la política, y el narcotráfico que se vivió en los 90 y que aún se ve reflejado en la parapolítica en la actualidad.